¡Qué latero! Estoy chata de estudiar las conquistas. ¿A quién se le ocurre ponerme un trabajo de historia un día antes que salgamos vacaciones? Justo después de la prueba de los pueblos originarios. ¡Cállate! Me fue horrible, me tiene que ir bien en esto. A lo único que le fue mal, eso sí. ¿Qué creí? Oye, ¿alguien quiere tacos? ¡Oh, Ya, quiero! porfa. Los tacos los hacían los mayas, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer los tacos? Pero si era la moneda de cambio, po. Si los tacos son mexicanos. Estás loco, parra. ¿Estudiaste algo? No sé. No se nota, pero eso te fue mal. Ay, pero si está claro. Azteca y maya, ¿viste? Un 7. Oye, pero en verdad, ¿cómo fue la conquista? ¿Cuál, la de México? Sí. Hernán Cortés, en 1511, participó en la expedición de conquista de Cuba dirigida por el gobernador Diego de Velázquez, de quien recibió tierras y esclavos de la isla. Llegó a ser nombrado alcalde de Santiago de Cuba. A finales de 1518, Velázquez le confió el mando de la tercera expedición de 11 barcos, tras la de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, para continuar su descubrimiento de la costa de Yucatán. Pero Velázquez pronto desconfió de él. Hernán Cortés seguía, sin embargo, con los preparativos de la expedición y debido a su gran elocuencia, dote de persuasión y sugestión, pronto logró reclutar a más de 600 hombres para su causa embarcaciones, 24 caballos, 530 infantes, 2.000 cerdos y nada de dinero. Cabe decir que posteriormente Cortés procedió a quemar los barcos para evitar cualquier escape de su hombre. Inicialmente haremos un resumen de todos los lugares visitados por Hernán Cortés, que más adelante se irán con más detalle. La isla de Cozumel fue el primer destino visitado por el explorador y sus hombres. Posteriormente viajaron a la costa de Yucatán, donde encontraron a Jerónimo Aguilar, que junto con otros españoles naufragó en 1511. Más tarde bordearon la península y al llegar al río Grijalva pelearon contra los indígenas de la región y por su triunfo recibieron regalos y esclavos. Luego de la batalla, decidieron continuar su trayecto y llegaron a Tlaxcala, donde derrotaron a Xicontecatl y establecieron una alianza con la gente del lugar. Para 1519 arribaron al puerto de San Juan de Ulúa, desde donde viajaron hacia la costa de la actual ciudad de Veracruz, donde Cortés fue recibido por el tlatoani Moctezuma, gobernante del señorío de Tenochtitlán. Desde entonces, esta ciudad quedó al poder de los españoles. Moctezuma le entregó la ciudad a Cortés y así se fundó la Villa Rica de la Veracruz, donde se estableció un cabildo que sería el primer órgano político administrativo. Ah, bueno, así que Hernando Aguirre... Hernán Cortés. Ya, lo mismo. Era lo mismo. Bueno, después el conquistador más frío, sanguinario y sin corazón de todo. ¿Se parece a ti? Ya, Igual agradece. ¿Y qué onda? Como que llegó, se hizo amigos de todo, así, fiesta, tacos, narcotraficantes, vía México. No, parra. nadie. Pero entonces, ¿cómo fue? El primer contacto con las civilizaciones españolas mesoamericanas lo tuvo en la isla de Cozumel, parte de la nación de México, que era un centro religioso maya. Inmediatamente después de presentarse al Batab, gobernante local de la ciudad, Cortés le pidió que dejaran su religión y adoptaran el cristianismo, mandando a sus hombres a destruir los ídolos religiosos mayas y poner cruces e imágenes de la Virgen María en el templo. ¡Viva México, güey! ¿Qué estás haciendo? Soy un nativo mexicano, de eso es con lo que se topó Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés se tocó con los mayas, no con un nativo mexicano. Maya, Sí. si están todos muertos. No, quedaban, estaban disueltos, pero había mayas. Había ruinas, ¿cierto? Habían ruinas también, pero el imperio que dominaba era azteca. Sí. Sí. Y además, no sé si sabían que pensaron que los españoles eran dioses. Dioses, porque son tontos. Pero eso no saben. Y impusieron su religión, La católica, ¿cierto? la católica. Y cambiaron los sacrificios. ¿Sacrificio qué? Espérame. Yo vi un sacrificado un rato para el dios de los tacos. No, no hay que ver. Ellos sacrificaban a los humanos. Pero cuando llegó Hernán Cortés, eso se cambió. ¿Se cambió? Estas son monedas, ¿cierto? Tú vas a decir nada. Te vendo este así con él. Ya. Los indígenas que habitaban México en esa época consistían principalmente en aztecas,
que serían los mexicas y los tlaxcaltecas. El Tlaután Méxica, gobernante de la ciudad, se llamaba Moctezuma y continuaba las campañas militares de expansión. Los tlaxcaltecas, vecinos cercanos de los aztecas, eran una comunidad que había resistido tenazmente al dominio y la expansión de estos, encontrándose por ese entonces al límite de su resistencia, pues por todos los puntos cardinales a su alrededor, las poblaciones que los rodeaban habían sido conquistadas. Por otro lado, corría la leyenda de que el dios Quetzalcóatl, uno de los principales y más importantes dioses de la cultura, volvería a este territorio. Para los aztecas, comenzaron a llegar noticias de embarcaciones españolas, las que fueron descritas como montañas que se movían sobre el agua y con hombres barbados de piel blanca sobre ellas. Inmediatamente se relacionó este hecho con el regreso del dios. Dado que los primeros encuentros con los españoles terminaban en intercambios comerciales por el rescate de oro, en muchos pueblos corrió la idea de que la manera de deshacerse de ellos, sin pelear, era sencillamente entregarles oro o mujeres y aceptar lo que trajeran para intercambiar. De esta manera, los europeos retornarían a sus naves y se marcharían. ¿Qué estás haciendo? Soy un maya. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? No sé. En ese tiempo estaban los aztecas, no los mayas. ¿En serio? Entonces llegaron y se reunieron con el presidente de los aztecas. No había presidente en ese tiempo. ¿En serio? ¿Y entonces cómo se entendían? Encontró a Jerónimo de Aguilar, un español que sobrevivió a un naufragio en 1511 y desde entonces había estado viviendo entre los mayas. Cortés luego conoció a una mujer que llamó Doña Marina, conocida comúnmente como Malinche. Coalición a Cortés ofrenda de víveres, joyas, tejidos y un grupo de 20 esclavas que fueron aceptadas, cambiando sus nombres al ser bautizadas y repartidas entre sus hombres. Entre estas esclavas había una conocida por los españoles como la Malinche, que sería crucial en la conquista de México. Su gran inteligencia y dominio de las lenguas maya y náhuatl, su conocimiento de la psicología y costumbres de los indios y su fidelidad hacia los españoles caracterizaban a esta indígena. La Malinche fue intérprete, consejera y concubina de Hernán Cortés, con el cual tuvo un hijo llamado Martín Cortés. Hola, yo soy Malinche y soy la esclava maya que le regalaron al ejército de Hernán Cortés cuando llegaron a México. Yo le serví de traductora durante todo su viaje y sin mí no hubiesen podido hacer nada. Mentira, tú no le serviste para nada, yo conquisté solo México. ¿Cómo que no te serví? Gracias a mí te pudiste comunicar con los caciques y transmitir tu religión católica. ¿Y para qué quiero transmitir mi religión y comunicarme con los caciques? Cosa de matarlo y me quedo en el terreno. No, porque gracias a eso te regalaron ejército y tierras y todo eso. Ya, pero si están muertos no necesito que me regalen el terreno. No, ya si igual estuvimos juntos. Mentira. ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? ¿Una guata? No, es tu hijo. No. ¿Estás embarazada? Sí. Te felicito. Ya tengo que ir a comprar cigarros. Sorry. Pero si no hay cigarro ahora. No, van a matar a mis pobres mexicanos. Se van a defender, ¿cierto? Obvio. Hoy tienen como tanques que disparan burritos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a tener tanques que disparan burritos para? Hoy submarinos que disparan nachos. Aquí, A los mexicanos contratamos a los narcos. con suerte dirán piedras. Está iglesiando. ¿Y cómo fue todo? La expedición de Cortés continuó bordeando a la costa hasta llegar el 14 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Tabasco, en las cercanías de la ciudad de Potonchán, en donde se produjo la crucial batalla de Centla. Esta comenzó debido a que los conquistadores necesitaban recursos para sobrevivir, los que fueron pedidos en paz a los mayas. Por su parte, los mayas se negaron a que las tropas entraran en sus tierras, ya que los consideraban como hombres malos y terribles, y si no se marchaban de allí, los mayas los matarían. Los españoles entonces atacaron la ciudad, finalizando la batalla en la derrota de Potonchán y la entrada de Cortés y sus hombres. Siguieron los españoles su camino hasta llegar a una savia, árbol sagrado para los mayas, en donde tomaron posesión de las tierras y fundaron la primera ciudad, Santa María de la Victoria. En su partida, Cortés dejó en el terreno un puñado de soldados para profesar la religión. En 1519 comenzaría una epidemia de viruela, traída sin saberlo por los conquistadores, que en el curso de las siguientes décadas aniquiló al 97% de la población de la región y que facilitaría la conquista de México. Venga, estoy cansado de ser su esclavo. ¿Quién dudaría por
Matarlo. Soy del ejército español. Si quieres ser liberado, ven a pelear con nosotros. Obvio que sí. ¡Viva España! Luego de adentrarse en el territorio del Tabasco, encontraron que el imperio azteca tenía enemigos facilitando los planes de Cortés, el cual quería conquistar el territorio al que le llamaban México, debido a sus riquezas, pero este poseía un gran número de provincias. La primera nación mesoamericana con la que Cortés estableció una alianza militar fue la cultura totonaca, una avanzada ciudad de unos 20.000 habitantes. Los totonacas aportaron 1.300 guerreros a la empresa de Cortés. Luego de la quema de barcos, los españoles se adentraron rumbo a México, llegando en primera instancia al territorio a la República de Tlaxcala, la cual tenía una diferente organización a Tenochtitlán, llevando a estas dos a diferentes enfrentamientos, encontrándose en el periodo de las Guerras Floridas. Al llegar los conquistadores se les negó el paso por el territorio, a lo que se comenzó una guerra contra la población de Tlaxcala, venciendo a los españoles, y creando un acuerdo en el que se establecía que se detendría la guerra si los aztecas le creaban una alianza a los conquistadores. En su paso hacia Tenochtitlán, Cortés llegó a Cholula, segunda ciudad más grande después de México Tenochtitlán. Se alertó a Cortés que se le tenía una emboscada a los españoles, por lo que mandó inmediatamente a su ejército a atacar, causando lo que se conoce como la Matanza de Cholula, en la que más de 5.000 hombres murieron en 5 horas. El contingente permaneció en Cholula durante octubre y noviembre y al salir, Cortés mandó incendiar la ciudad. En la entrada a Tenochtitlán, los aztecas ofrecieron poca resistencia ante los avances de los españoles, porque creían que Cortés era el dios Quetzalcóatl, quien según la profecía regresaría. El hecho de que los hombres que habían llegado del mar tenían piel clara y barbas largas motivó la creencia de que la divinidad azteca había regresado. Moctezuma tenía depositados los tesoros que había ido reuniendo de su padre. Allí entraron Cortés y algunos capitanes, y tras la vista de un enorme tesoro, Cortés ordenó que se volviera a tapar. Empezó a inquietarles la posibilidad de que fueran asesinados. 4 capitanes y 12 soldados se presentaron a Cortés para hacerle presente la conveniencia de capturar al emperador y mantenerlo como rehén. Los vasallos de Moctezuma, al verlo pasar prisionero, se enfurecieron y demandaron arrojar a los españoles de la ciudad. 2 días más tarde, Moctezuma recibió la segunda afrenta. Los españoles le encadenaron para poder consumar sin temor la muerte de Cuauhpopoca, el cual era un cacique, responsable de la muerte de algunos españoles, y a su séquito, a quien dieron muerte atándoles a los postes de una hoguera. Diego Velázquez buscó venganza, debido a que Cortés no le estaba permitido fundar ciudades, por lo que envió un hombre a cargo, Pánfilo de Narváez, para castigar a Cortés y sus hombres. Sin embargo, ellos lograron divisar a las tropas antes de que éstas atacaran por sorpresa e hicieron lo propio esa misma noche en su campamento. Capturaron a Narváez y gracias al oro que hasta entonces habían obtenido, lograron sobornar a la gran mayoría de sus hombres para unírseles, triplicando así sus tropas. La matanza del Templo Mayor, desde la perspectiva de los españoles, justifican la agresión contra la nobleza azteca porque según se habían enterado querían asesinar a Pedro de Alvarado, quien estaba a cargo de las tropas españolas en Tenochtitlán. El asesinato sería efectuado en la celebración religiosa azteca. A esto se le agrega el disgusto de los españoles por la celebración de un rito pagano según ellos, ya que esta celebración implicaba la remoción de la Virgen María y de la cruz que los españoles habían colocado en el templo. Las fuentes indígenas señalan que los aztecas habían pedido permiso a Alvarado para realizar su ceremonia. Pedro Alvarado la autorizó, pero cuando los aztecas se encontraban bailando y desarmados, los españoles cerraron las salidas del Templo Mayor y abrieron fuego contra los indígenas. Los aztecas intentaron defenderse del ataque español, pero como estaban desarmados, no pudieron hacerlo. El número de muertos en el enfrentamiento es desconocido. Luego del enfrentamiento, los españoles se refugiaron en las casas donde habían sido hospedados por los aztecas, ya que los aztecas los tenían rodeados. Cuando llegó Hernán Cortés del Golfo de México, encontró esta situación y preparó la evacuación de Tenochtitlán, la cual se efectuó el 30 de junio de 1520. Al regresar las tropas a Tenochtitlán, fueron recibidos con hostilidad por parte de los aztecas, quienes exigían que se calmaran. Cortés intentó negociar con el jefe de los caciques,
pero este fue asesinado por los propios aztecas, quienes rechazaban el acuerdo. La situación era densa y los españoles estaban acorralados. Debían retirarse. Lo intentaron la noche del 30 de junio, sin embargo fueron sorprendidos y miles de soldados nativos los atacaron, matando a la gran mayoría de los hombres de Cortés, además de la pérdida de artillería, caballos y gran parte del oro que transportaban. A este suceso se le denomina la Noche Triste. Los españoles tomaron control de todos los pueblos y ciudades, bloquearon las salidas y cortaron los acueductos. Mandaron una flota de 12 bergantines, con cañones y misiles de balas indígenas que arrasaron la flota azteca. Cortés esperaba la rendición rápida de la ciudad, pero dentro de esta, Cuauhtémoc ejecutó a todos los nobles que apoyaban el negociar de los españoles. Los aztecas se atrincheraron en la ciudad bloqueando el puerto y los puentes. Cuando vino el ataque español por tierra y agua, los aztecas lucharon defendiendo su ciudad. Los mexicas huyeron de la ciudad, ya que las fuerzas españolas continuaron los ataques incluso después de la rendición, masacrando a miles de habitantes y saqueando a la ciudad. Dado que esta no era una práctica habitual de las guerras europeas, esto hace suponer que los aliados indígenas de Cortés tenían más influencia sobre él de la que él mismo suponía. Los supervivientes abandonaron la ciudad en los siguientes 3 días. Casi toda la nobleza estaba muerta, y los supervivientes restantes eran en su mayoría niños muy jóvenes. ¿Y así fue la conquista? Igual le arriesgaron a Cortés. Salió de Cuba sin permiso, después como barco. Se metió con una indígena. No, yo igual creo que era malo. Sí, pero igual conquistó México. Oigan, ayúdenme, se está quemando los tacos. Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Qué cosa más latera. Que lata estudiar todas las conquistas, así que estoy chata. ¿A quién se le ocurre ponerme un trabajo de historia de Chile un día antes que salgamos de vacaciones? A la mía Alejandra. Lo peor es que me tiene que ir bien porque la... ¿Por qué? ¿Por qué te reíste? Cállate, ¿por qué te... Dije que latero. Estoy chata de estudiar todas las conquistas. ¿A quién se le ocurre ponerme un trabajo de historia de Chile un día antes que salgamos de vacaciones? Justo después de la prueba de los pueblos originarios. No me da libre, eso de verdad que me fue horrible. Ya, la me está riendo. Mayra. Yo le entendí que... Estoy... ¿Y así fue la conquista? Igual arriesgaron a Cortés. O sea, salió sin permiso de Cuba, después quemó los barcos para que nadie volviera. Se metió con una indígena. Igual era mala persona. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero qué me contáis por...? ¿Y así fue la conquista? Igual arriesgaron a Cortés. O sea, salió de Cuba sin permiso, después quemó los barcos. Yo igual creo que era malo. ¿Por qué? Hola, yo soy Malinche y soy la esclava maya que le regalaron a los españoles al ejército de Hernán Cortés cuando llegaron a México. Y le serví de traductora y sin mí no hubiesen podido hacer nada. Mentira, yo conquisté México solo, tú no serviste para nada. ¿Cómo que no serví? Gracias a mí te pudiste comunicar con todo. Mentira, ¿para qué necesito comunicarme con los mayas? Los mato y listo. No, porque igual quisiste transmitir tu religión y comunicarte con los caciques y que te regalaran tierra y todo eso.
¿Para qué necesito que me regalen las tierras si los mato y me quedo con la tierra? No, no era suficiente. Y además igual estuvimos juntos. Mentira. Ya, ¿y esto? ¿Qué es eso? Tu hijo. No, mentira. No, necesito que me regalen los ejércitos. Ya, si igual estuvimos juntos. Nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? No sé, pues.